Este video comprende la siguiente temática: impuestos sobre la renta y sus complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE. El impuesto sobre la renta y sus complementarios se encuentra regulado por el Estatuto Tributario en su libro primero, comprendido desde el artículo 5 y siguientes. Y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE se encuentra regulado por la Ley 1607 del 2012, en el capítulo segundo, desde el artículo 20 y siguientes. El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen que está integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y remesas. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que tenga un contribuyente en un periodo determinado, es decir, en un año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no haya sido expresamente exceptuado. Para la determinación del patrimonio, nos basamos en el artículo 261 del Estatuto Tributario. De allí descontamos las deudas, como nos lo estipula el artículo 283 del Estatuto, para obtener el patrimonio líquido, que es con el cual vamos a trabajar. La renta líquida agravable es necesario empezar por los ingresos. Según el artículo 26 del Estatuto Tributario, contamos con ingresos ordinarios y no ordinarios para personas naturales, o operacionales y no operacionales para personas jurídicas o trabajadores por cuenta propia. De aquí obtenemos los ingresos brutos. Después es necesario empezar a descontar los ingresos no constitutivos de renta, que nos los da el artículo 57 del Estatuto Tributario. Hacer las devoluciones, rebajas y descuentos y tomar todo lo que nos aplique este artículo. Descontamos después el costo de venta para el artículo 58 y siguientes del Estatuto Tributario. El costo de venta como tal es solo para las personas jurídicas o trabajadores por cuenta propia. De este se van a descontar los costos anulados por el artículo 88 del Estatuto Tributario. Solo se da para cuando los costos no cumplen con la normatividad. Estos descuentos nos dan la renta bruta. Después siguen las deducciones del artículo 104 y siguientes, que son solo para personas jurídicas o personas trabajadores por cuenta propia. Las personas naturales no ingresan en estos artículos. En las personas jurídicas encontramos que vamos a dividir en gastos de administración, gastos de venta y gastos no operacionales, como nos lo dicen en el PCGA. Las deducciones siguientes son el artículo 126 para las personas naturales, que son rentas exentas. Y las siguientes rentas exentas son las del artículo 206 del 1 al 9 y el artículo 210 del 10, que toma el 25%. Para aquí ya hemos llegado a la renta líquida agravable según el artículo 241 del Estatuto Tributario. En este paso vamos a hallar la renta presuntiva. Está estipulada en el artículo 188 y 189 del Estatuto Tributario. Para hallar la renta presuntiva es necesario contar con el patrimonio bruto del año anterior. A este le descontamos las deudas del año anterior para que nos dé el patrimonio líquido del año anterior. En este momento iniciamos una depuración de renta estipulada en el artículo 189 del Estatuto Tributario. Esto nos da la base de renta presuntiva, a la cual le vamos a aplicar el 3%, y este es el que se debe tener en cuenta para el pago. Después pasamos al cálculo del impuesto de la renta. Se revisa la renta líquida agravable que vimos anteriormente y la renta presuntiva para hallar cuál es el de mayor valor. Al que se le halla el mayor valor es a la cual se le va a aplicar el impuesto. Según el rango se va a calcular, como lo dice la tabla que está estipulada en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Para las personas jurídicas tiene una tabla diferente que va del 0 al 25%. El anticipo de renta, que está catalogado en el artículo 807 del Estatuto Tributario. El impuesto de la renta se toma la tarifa que corresponda, ya sea el 25, el 50 o el 75%, como lo diga la ley. Se le descuentan las retenciones practicadas y esto nos da el anticipo de renta obligatorio. Artículo 20 de la Ley 1607 del 2012, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE es un aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, de la generación de empleo y de las inversiones sociales en términos previstos en la ley. Encontramos el impuesto CREE. Está estipulado bajo la Ley 1607 del 2002.
Para hallar este impuesto es necesario tener en cuenta los ingresos del artículo 26 del Estatuto Tributario, como anteriormente se explicaron en ordinarios y no ordinarios. Esto nos da los ingresos brutos, hacemos las deducciones pertinentes para que nos den los ingresos netos. De aquí descontamos el costo de venta del artículo 58, las deducciones a que nos da lugar el artículo 107, 117, 120, 124, 126.1, 127.1, 145, 146, 148, 149, 159, 171, 174 y 176 del Estatuto Tributario. De aquí empezamos a descontar las rentas exentas del artículo 22 de la Ley 1607 para que nos dé la base gravable de depuración ordinaria del CREE. Esta se compara a su vez con la renta presuntiva o la base gravable mínima, que no puede ser inferior al 3% del patrimonio líquido. La mayor de estas dos se toma como base gravable del CREE para poder aplicar su tarifa única, que es del 9%.